Vamos a iniciar una serie que se llama Guiados por el Espíritu de Dios. Y nuestro tema se llama, nuestro primer tema, la guía y la obediencia. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí delante de ti, honrándote, reconociéndote, adorándote, y reconocemos nuestra necesidad de ti. Así es que pedimos tu ayuda, tu iluminación, tu guía y tus propósitos cumplidos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. La guía y la obediencia. Así es que la guía de Dios y la obediencia son claves para cumplir los propósitos de Dios. Y aquí vamos a reflexionar quiénes son los que son guiados por el Espíritu de Dios, según Romanos 8:14. Y dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es que no todos son hijos de Dios, ¿verdad? Todos, desde que nacemos, somos creación de Dios. ¿Qué significa ser guiados? Significa conducir, dirigir, transportar a alguien de una parte a otra, para alcanzar precisamente un objetivo. En este verso de Romanos 8:14, la primera palabra, porque me habla de una razón. Esta palabra, ¿por qué? ¿Por qué razón somos guiados los hijos de Dios? Precisamente porque tenemos el Espíritu de Dios. Así es que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y dice este verso, Efesios 4:30, no contristes o no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Así es que no todas las personas son guiadas por Dios y no todos son hijos de Dios. Eso explica que no es suficiente tener una religión y estar vacíos, porque a veces decimos yo tengo mi religión, pero hay un vacío y ese vacío es el vacío de Dios. Y lógicamente están tratando de agradar y de hacer obras
para, valga la redundancia, para agradar a Dios. Pero sí es importante tener una comunión con Dios. Nosotros, los que somos hijos de Dios, es importante tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos, porque somos sellados, porque estamos marcados y porque el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía, dice Juan 16, nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo habla. Amén. Esa comunión donde hablamos con Dios y Él nos guía y nos conduce a su voluntad. Porque los hijos de Dios escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? Conocemos la palabra, pero estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Estamos marcados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía. Hubo una vez una familia, y este pasaje lo conocemos, está en la Biblia, ahí sobre la vida en el libro de Ruth. De una familia, Elimelec, Noemí y sus 2 hijos llamados Kelión y Malón. Entonces ellos empezaron a experimentar hambre y dijeron, y dijo el esposo: tenemos hambre y aquí no hay pan. Así es que vamos a Moab, porque dicen que allá ahorita hay pan. Elimelec no consultó a Dios. Él se fue de la casa de pan. Belén significa la casa de pan. Ellos necesitaban ser guiados por Dios. Porque Santiago dice, si nosotros vamos a otra ciudad y vamos a negociar o vamos a hacer esto, debemos de decir, si Dios quiere. Amén. Si Dios quiere. Pero a él le pareció bien, como esposo, tomar una decisión sin haber consultado a Dios. Qué importante es que el varón, cabeza de hogar, sea lleno del Espíritu Santo. Que el varón, cabeza de hogar, escuche a Dios y no se mueva por lo que ven sus ojos naturales. Así es que le dijo, Noemí, prepara las maletas, nos vamos a Moab. Y se fueron a otra ciudad pensando que ahí ellos iban a encontrar pan. Ellos estaban centrados en comer. Pero ¿qué sucedió después? Elimelec murió y ella se quedó viuda. Sus 2 hijos, Malón y Kelión, que significan enfermizos, ellos se casaron con mujeres extranjeras. Y luego los 2 hijos murieron. Dile a tu compañero, ¿de qué te sirvió el pan? ¿De qué sirvió el pan? Ya muerto el esposo, como dijo el sapo, ¿ya para qué? Luego les cuento esa anécdota. ¿Sí? Entonces imagínense qué importante es ser guiados por el Espíritu de Dios. El Hijo de Dios está sellado, está marcado por Dios. El Hijo de Dios tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. Hay quienes experimentan hambre y dicen, alzaré mis ojos hacia el norte. ¿De dónde vendrá mi socorro?
¿Y allá en el norte es la casa de pan? Yo les pregunto. No. Jesús es el pan de vida. Jesús es el proveedor. Así es que el Hijo de Dios, para ser guiado, debe de escuchar primeramente la voz de Dios. Pues de su instrucción dependerá ser conducidos, dirigidos hacia el propósito divino. Porque el ser guiados es ser conducidos, es ser dirigidos. Y si no escuchamos a Dios, entonces ¿cómo vamos a ser dirigidos? Y si escuchamos la voz de Dios y no obedecemos, porque fíjese, ¿cómo se llama el tema? La guía y la obediencia. La guía y la obediencia. Vamos a ver un personaje, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías no era muy obediente a Dios, pero sí escuchó la voz de Dios. Pero ¿cuál era la razón por la que no obedecía? ¿Qué les parece si investigamos todos juntos? Jeremías capítulo 1, verso 4. Vino pues palabra de Jehová. ¿Palabra de quién? Y dice, vino palabra de Jehová a mí, diciendo, verso 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué o te aparté y te di por profeta a las naciones. ¿Qué estaba haciendo Dios? Llamándolo. Llamándolo. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos llamó. Porque Dios es el que nos conoce. Te conocí antes que nacieses. El plan de Dios estaba manifestado en la vida de Jeremías. Jeremías estuvo en el pensamiento de Dios antes de ser formado. Qué hermoso, ¿no? ¿No les parece? Qué hermoso saber que estábamos en el pensamiento de Dios desde antes. Qué maravilloso. El ser llamado por Dios no implicaba que no se tenía que enfrentar a su humanidad. Porque el llamamiento que Dios nos ha hecho es sobrenatural. Y nosotros estamos en esta carne. Nuestro deseo es ser guiados por Dios y obedecer. Pero nos vamos a encontrar con nuestra humanidad, que trata de considerarse a sí misma y que eso impide hacer la voluntad de Dios. Cuando nos manejamos por sentimientos, nos impide hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver el verso 6, que responde Jeremías. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. ¿Cuántos jovencitos llamados por Dios han dicho eso?
No sé hablar, porque soy niño. Ahí estaba su humanidad. Se cree que Jeremías tendría como 20 años cuando Dios lo llama. Jeremías se menospreció por ser joven, inexperto. Quizás otros menosprecian al que es joven e inexperto. Ciertamente Dios le dijo: no te mires a ti mismo, o sea, estoy hablando parafraseado, en tu inexperiencia. Así es que notamos 2 puntos en los que se menospreció. Tuve que volver a mis rudimentos porque se me descompuso mi computadora y estuve escribiendo que me dolió mucho la mano. Y ahorita estoy tratando de ajustarme. Estos 2 puntos es, número 1, Señor, no sé hablar. Y 2, porque soy muy inexperto, soy niño. ¿Qué le dijo San Pablo a Timoteo? Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. Ahí estaba también la juventud en la vida de Timoteo. Pero Dios lo llama y le da mandamiento: nadie tenga en poco tu juventud. Cuando nosotros empezamos el pastorado, empezamos de 26 años. Y nosotros duramos, por la preparación y todo, como estuvimos estudiando internos, duramos como 10 años sin tener bebés. Después Dios nos saca para levantar lo que es casa de oración. Y en ese tiempo había personas que nos menospreciaban, una por ser joven, la otra porque yo no tenía hijos y era la directora de la cuna. Pero me preparé y estudié y yo ministraba a las mamás que tenían ya hijos y no sabían qué hacer. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Sí? Centrarse en el mandamiento, no en el sentimiento. Dios le dijo lo mismo a Jeremías, verso 7. Y me dijo Jehová, es 1:7, no digas soy niño, porque lo que Dios le dijo era un mandamiento que debería de escuchar y obedecer, ¿verdad? Debería de escuchar y de obedecer. No se trata de nuestra capacidad. Sí, porque hay maestros que entran a ministrar y dicen, yo soy maestro secular, yo estudié pedagogía, yo estudié esto, pero nuestro Dios es el más inteligente que todos. ¿No es cierto? El que nos conoce, el que sabe todo de nosotros, el que conoce todas las etapas de nuestra vida, desde que nacemos
hasta que morimos. ¿No es cierto? Así es que, no, qué bueno que sabes, qué bueno que tienes una preparación. Ahora sé humilde y ponte bajo autoridad y recibe instrucción. Amén. Recibe instrucción. Porque la Biblia dice, el que cree saber algo, hágase ignorante para que crea que sabe algo. Para que pueda seguir aprendiendo. Así es que Dios le da el mandamiento con su palabra. Estaba guiando a Jeremías, porque a todo lo que te envíe, irás tú. Ese era el mandamiento. Yo te he llamado, pero a todo lo que te envíe, irás tú. Y dirás todo lo que te mande. Y mira, Dios nos llama. Y los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos la palabra, pero necesitamos la guía específica del Espíritu. Dios quiere guiarnos y debemos de aprender a escuchar su voz y a obedecerla, porque a veces la escuchamos, pero no siempre la obedecemos. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Dios conocía el temor humano de Jeremías. Cuando nos llama, quizás podemos nosotros experimentar temor. Ay, ¿podré hacerlo? ¿Aprenderé a dar la lección? ¿Aprenderé a bajarme al nivel de los niños? ¿Verdad? ¿O me quedaré mudo delante de ellos, verdad? ¿Ya se dieron cuenta que los niños son muy inteligentes? Aprendemos mucho también a través de los niños. Verso 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. ¿Por qué? Porque a veces nos intimidamos. ¿No es cierto? No es tan fácil estar delante de mucha gente. Dios a veces nos tiene delante de poca gente, porque quizás algún día puedas estar delante de mucha gente. Y dice aquí, no temas delante de ellos, porque sabía que el llamado que le estaba haciendo no era fácil. Y él se miraba a sí mismo como, tú me estás llamando, tú me estás diciendo que yo vaya, que yo hable. Bueno, ante ese gran reto de gente que le iba a hablar. Yo estoy contigo para librarte. Cuando Dios nos llama, quiere que estemos seguros que Él siempre nos va a librar de nuestros enemigos, de aquellos que se levantan contra Dios. ¿Verdad? Porque bueno, aquí somos muchos. Estamos estudiando, estamos aprendiendo. Pero puede haber alguien que se levante contra Dios, con sus propias ideas, con pensamientos, con argumentos. ¿Verdad? Y dice el Señor, no temas. Habla y no calles. Amén.
para deshacer las obras de la carne, las obras del enemigo. Habla y no temas. Sí, no, esa actitud o esas palabras que estás diciendo no son de Dios y te van a llevar hacia otro lado. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. El Espíritu Santo nos convence. Hubo un tiempo que surgieron un grupo de maestros que entraron con otro tipo de doctrinas. Y tenemos que estar bien listos, ¿verdad? Tenemos que estar muy listos para conocer la palabra, para saber lo que está dentro del contexto, para que no te puedan mover, para estar bajo autoridad y conforme a los principios y protegido también, ¿verdad? Así es que sí lograron arrastrar a algunos. Porque San Pablo decía, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Mira cómo sobreedificas. O sea, no cambies lo que se enseña. Confírmalo con la palabra de Dios y sobreedifica correctamente. Y cuando ves que alguien está sobreedificando mal, stop. Amén. ¿Qué pasa cuando somos guiados por Dios? La intervención divina no se deja esperar, ¿verdad? Porque imagínate, estamos escuchando la voz de Dios. Y vamos a ver ejemplos. Así es que vemos la intervención divina, cómo Dios guía, cómo Dios habla, cómo Dios dirige. En Éxodo 33:15, ahí Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no quiero ir. Éxodo 33:15, ¿verdad? Si tu presencia no va conmigo, no quiero ir. Yo quiero que su presencia vaya conmigo. Yo quiero que su Espíritu de Dios me hable, me guíe hacia la verdad. Y mira, hay órdenes generales y hay órdenes específicas. La orden general es ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Esas son las órdenes generales. Pero hay órdenes específicas. ¿A dónde? Dios le da una visión a Pablo y le muestra a un varón macedonio y le indica que ahí es el lugar donde debería de ir. Hechos capítulo 16. Verso 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Por quién les fue prohibido? Por el Espíritu Santo. O sea, debemos de ser guiados por Dios. Entonces, en ese aprendizaje de aprender a ser guiados por Dios,
Miren lo que pasa. Ellos iban atravesando Frigia y la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿El mandato lo tenemos? Sí. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero a veces nosotros decimos, voy a hacer esto. ¿Ya le consultaste a Dios? Si es ahí, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Te has encontrado alguna vez haciendo algo a pesar de que Dios te dijo que no? La respuesta, no hay mucha convicción. Voy a darles otra oportunidad. ¿Te has encontrado alguna vez haciendo algo a pesar que Dios te dijo que no? Cuando Dios te dice, no con los del mundo. Y entonces tratas de arreglar el evangelio. No, mira Señor, pero qué linda o qué guapo. No, mira Señor, que... Y Dios dice, no. Yo recuerdo que cuando mi esposo y yo nos conocimos cuando no éramos cristianos. Y luego nos convertimos y créanme que muchos nos querían separar. Desde los pastores. Inexperiencia. Muchas cosas. Pero Dios mandó un profeta y no lo hizo por causa de nosotros, sino de los pastores. Porque a veces hacemos moldes de ciertas experiencias. Yo recuerdo que en esa ocasión íbamos saliendo de una capilla donde estábamos adorando al Señor. Y Chuy estaba tocando la guitarra adelante y yo salí primero y luego salió Chuy y el profeta no hablaba español. Así es que la esposa del pastor tuvo que traducir. Y dijo, oh, qué tremendo, esto nunca me había pasado, pero ese muchacho es muy buena para ella. No lo dijo por nosotros. Nosotros estábamos seguros y convencidos de que yo soy para él y él era para mí. Pero el enemigo nos quería separar. Y tenemos que ser guiados por Dios y pelear legítimamente. Amén. Porque Dios sí sabe y nos conocía desde antes de que naciéramos y lo que íbamos a hacer. Entonces Dios nos prueba y permite situaciones una y otra vez para saber cómo vamos a enfrentar la adversidad. ¿No es cierto? Así es que, ¿por quién les fue prohibido hablar la palabra en Asia? Por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Yo recuerdo que el pastor me habló y me dijo, oye Vicky, ¿cómo ves? ¿No crees que sería muy bueno que en este tiempo, porque Chuy dejó un trabajo que le impedía que realmente se congregara? ¿Cómo ves? Sería muy bueno que Chuy se viniera aquí al instituto para que se preparara, para que se hiciera más hombre, para que se casara contigo. Y el Espíritu Santo me dijo, no, te quieres separar. Pero yo le dije al Señor, enséñame con inteligencia qué responder y cómo responder. Y yo le dije, pastor, nada más quiero que usted sepa que Chuy y yo nos amamos, pero amamos más a Dios que a nosotros mismos. Y si Dios quiere, y Él quiere, y esa es su voluntad, adelante, Él tiene una voluntad.
Pero Dios me dijo, pero tú vas a hablar diferente con tu esposo, con tu novio. Y cuando fui con él, esa batalla. Así es que me dijo, cuando tú vayas con él, entonces lo miró en los ojos y yo le dije, ¿de verdad tú te quieres ir? ¿O crees que tú eres para mí y yo para ti? ¿Y crees que Dios tiene un propósito para ti y para mí? Pero si tú crees que yo no soy la mujer para tu vida, adelante. ¿Tú entras por esa puerta? Adiós. Y él estaba luchando porque no alcanzaba a distinguir. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Amén. Él es el que nos guía. Él es el que nos guarda para poder cumplir sus propósitos. Y bueno, estamos aquí. Cumplimos 46 años de casados. Y una vez que el pastor se convenció, entonces nos llamó a los dos y nos dijo, ustedes se aman, ¿verdad? Y nosotros dijimos, sí, pues cásense. Y lo respaldamos porque él no creía en la mujer, solamente en el varón. Pero no hay varón sin mujer, ni mujer sin varón. ¿No es cierto? Así es que dice, pues cásense. Y nos casamos. Bueno, hay muchos ejemplos que yo ni siquiera los tengo escritos, pero Dios sí quiere que los diga. Esa es la guía de Dios específica. Pablo y Silas y Timoteo, guiados por el principio de las órdenes generales, quisieron predicar, verso 7, Hechos 16, 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, diga conmigo, intentaron, pero el Espíritu no se los permitió. Así es que es muy bueno tener un buen deseo. En alguna ocasión vinieron unos maestros y dijeron, queremos ir a las misiones. Y yo le dije, qué buen deseo, pero pues si no puedes con los de a pie, menos con los de a caballo. Primero demuéstrame que eres fiel, demuéstrame que eres cumplido en tus tareas, demuéstrame que tú reproduces gente, porque el que no reproduce es estéril. ¿Cómo puedes dar algo que no tienes? ¿No es cierto? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí en Macedonia es donde Dios quería. Así es que las decisiones que tomamos, y una de las decisiones que van a determinar tu futuro va a ser, y estoy hablando a los adolescentes, a las jóvenes casaderas,
La determinación que tomes de con quién te vas a casar determina tu futuro. También hay yugo desigual en el cristianismo. Hay quienes no buscan a Dios y vienen a la iglesia. Hay quienes son flojos y no trabajan. Ay, no, es que Dios me está guiando. No es cierto, es tus emociones, no el Espíritu de Dios. Porque le vas a preguntar a Dios, Señor, ¿ese es el hombre para mí? Yo le pregunté al Señor. Desde antes yo oraba por alguien. Y yo me convertí al Señor y me dijo el Señor, este es pero transformado. Porque antes a lo mejor yo me hubiera divorciado. Los dos nos hubiéramos divorciado. Porque no se puede sin Dios. Si con Cristo es difícil, sin Cristo es imposible. Amén. La pregunta es, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Escuchas su voz? ¿Estás atento a su guía? Porque 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, el cual nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Señor, ¿sí quieres que yo haga esto? ¿Qué hacemos cuando Dios nos habla de una manera específica? ¿Qué hizo Pablo ante la guía de Dios? Hechos 16:10. Y cuando vio la visión, fíjese la palabra, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Cuándo fue? No, sí, Dios me habló, pero dentro de un año, ya que sea más grande, ya que crezcan mis hijos. Tenemos muchos razonamientos. Pero cuando vio la visión, enseguida procuró partir para Macedonia. Porque algunos vienen, no, ¿sabes qué? Dios me llamó para ser maestro. Y después vienen, pues dijo mi mamá que siempre no. Pero el que Dios le habla y obedece y el llamado es genuino, permanece. Amén. Permanece. Y dice, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les mencionásemos el evangelio, para que ellos pudieran cumplir el propósito. Dios guiándoles al propósito. A veces nos equivocamos y no entendemos su guía, como le pasó a Pablo y Silas al principio. Pero ¿cuántos saben que Dios es bueno y nos da oportunidades? ¿Verdad? Precisamente por eso, en el caminar y luego chocamos. Y el Señor dice, por ahí no. Si nosotros entendiéramos que cuando Dios nos habla y nos guía, no significa
que no van a venir circunstancias. Dios nos está guiando, pero enfrentamos situaciones. Y lo vemos y seguimos nosotros la secuencia. No lo tengo aquí, pero lo leí, lo estudié. ¿Cómo para poder cumplir el propósito de Dios ahí en Macedonia? Se encontraron con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y lo seguía para donde quiera que iban. Estos son los hijos del Dios Altísimo. Y así por muchos días. Hasta que Pablo se enfada y le reprende el espíritu de adivinación y sale. Y el dueño se dio una enojada porque era su fuente de ganancias. ¿Y qué creen? Que los meten a la cárcel. Señor, ¿no que me hablaste? ¿No que la visión del varón macedonio? Y mira, estamos hasta lo más profundo del calabozo, con su cabeza en el cepo, con sus manos, con grilletes. Pero estando ahí, empezaron a cantar. Llenos del Espíritu Santo. Empezaron a alabar a Dios. Y ocurre algo maravilloso. De pronto empieza a temblar. Hágale así. Empieza a temblar. ¡Ah! Y desciende el Espíritu de Dios y rompe los grilletes y se abren todas las celdas. Y va corriendo el carcelero. Ese era el varón macedonio que vio en visión y le dijo: ven y ayúdanos. Muchas veces vemos la adversidad de nuestra vida y decimos: es que yo tengo a Dios, soy lleno del Espíritu Santo, estoy haciendo esto y aquello, pero mira la situación. Y no entendemos que Dios nos está llevando al propósito, a su voluntad. Pero a veces nosotros planeamos cómo sucedería aquello. Y es como Dios quiera que suceda, con la guía específica del Espíritu Santo. Amén. Así es que este hombre se le predicó el evangelio. Él se iba a matar porque los castigaban cuando dejaban escapar un preso. Imagínense, todos los presos sueltos. No te mates. Le predicó a él, le predicó a su familia y se cumplió el propósito de Dios. Porque Dios prepara todo para cumplir sus propósitos y nosotros solamente entramos en el propósito de Dios. Amén. Así es que entramos en el propósito de Dios. Dios nos llamó, estamos aquí. Somos maestros. Debemos de ser guiados por Dios en los salones de clases. No es tiempo de estar con el celular. Somos ministros. Dile a tu compañero: eres ministro. No te vas a apacentar a ti mismo, vas a apacentar a los niños. Amén. Vas a estar atentos a su vida, a su cuidado, al toque, a la ternura, a la gentileza, a la amabilidad, al amor de Dios. No es tiempo de distracciones. Enfócate. Pero, ¿qué les parece si volvemos al personaje de Jeremías que dejamos por ahí en el camino? Tan paciente. Y observamos
el verso 10 para entender la guía y el propósito divino en Jeremías. Verso 10. Y Dios le dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Híjole, qué tremendo. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo se veía él? Un joven miedoso e inexperto. Y Dios lo llama y le dan un mandamiento: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. ¿Por qué le dice todo esto? Porque lo manda a una nación donde había mucha maldad. Y él tenía que ser como muro de bronce, como lo vamos a ver más adelante, para hacer y para decir lo que Dios dijo. No se puede plantar y edificar si no has arrancado. Amén. Te he puesto para arrancar, para arruinar sus ideas, sus conceptos, su idolatría. No iba a ser una fácil tarea para Jeremías. ¿Cómo iba a ser su trabajo? ¿Cómo iba a arrancar, arruinar y destruir con la palabra profética dada por Dios? Por eso es tan importante prepararnos. Porque Pedro dice: porque tenemos la palabra profética más segura, esa que está escrita, que tú debes de estudiar, no dar comida recalentada, sino prepararte con anticipación, en oración, para que la palabra transforme la vida. Amén. A veces Dios nos quiere guiar. Dios nos quiere guiar para poner a ese mensaje que vamos a compartir con los niños. Y nos da herramientas. Pero decimos: ay no, y tengo que trabajar. Y tengo que hacer esto, y tengo que hacer aquello. Y es trabajo. Cuando el Espíritu guía y obedecemos, ¿sabe? El Espíritu de Dios se mueve con poder y autoridad, porque estamos haciendo lo que Él nos está inspirando a hacer. Dios nos habla proféticamente y arruina nuestros argumentos, aquellos que pensamos: ay, pues mi sentir de rechazo por esa persona, a consentir algún pecado de amargura o de rencor o malos sentimientos. Les voy a explicar por qué razón su palabra, aunque la escuchemos, no produce buen fruto. Porque no se puede plantar su palabra o edificar tu vida, porque no has desarraigado conceptos que te llevan a pecar y que consentimos. Deja que la palabra arruine los conceptos errados que te desvían de Dios, porque sabemos perfectamente cuando Dios nos está hablando y te dice: no, por ahí no. No, no quiero que hables de esa manera. No, no quiero que vayas a ese lugar.
No quiero que persistas en esa actitud de resentimiento, en ese pecado. No quiero que estés enojado con tu hermano, con tu hermana, con tu familiar. No quiero que tengas esa separación. Deja que la palabra arruine los conceptos cerrados que te desvían de Dios. No solo hay que reconocer, sino que debemos de confesar nuestros pecados. Primera de Juan 3:5. Y sabes que Él apareció, o sea, Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Qué maravilloso, ¿no? Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Por qué los guardamos? ¿Por qué los consentimos? Y nos presentamos como un vaso sucio delante de los niños. No hay vida. Y dice, Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Verso 6, y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es muy diferente pecar que practicar el pecado. Practicar es como aquel jugador de fútbol que se queda horas extras para estar practicando y ser el mejor. Y es excelente. No podemos practicar el pecado. Aquellos que decimos que tenemos el Espíritu Santo y que voluntariamente persistimos en un pecado, justificándonos por argumentos de que el enemigo habla a la mente. Es que todos los demás son culpables y tú eres santo o santa a pesar de el resentimiento o la amargura que hay en el corazón. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La semilla de Dios, la palabra de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Levanten la mano los hijos de Dios. Pero aquí dice, nuestras acciones nos dicen qué somos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así es que si aborreces a tu hermano, a tu primo, a tu madre, a tu hermano en Cristo, te tienes que ir corriendo a arreglarlo. Porque Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, que después de haberlo conocido, la puerca lavada vuelve a su vómito. Verso 11, este es el mensaje que había oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Verso 14, vosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida
en que amamos a los hermanos. Es lo primero que Dios hace cuando uno nace de Dios. Experimenta el amor de Dios. Nos damos cuenta de lo malo que fuimos. Nos conmovemos por el amor profundo de Dios para nuestras vidas. Y queremos amar a todos. ¿No es cierto? Abrazar a todos, pedir perdón y nomás verles lo bueno, lo malo ya no me acuerdo. Pues si Dios ya no se acuerda de lo malo de mi pasado, ¿por qué yo me voy a acordar de lo malo de los demás? Lo veo como si viera a Cristo. Amén. Voltee con su compañero, por favor, y sí, dígale, ya me arruinaron. La palabra nos arruina, nos convicta. Ajá. Volviendo a Jeremías, era la hora de obedecer. Le estaban dando guía, era la hora de obedecer. Y Dios le pregunta, verso 11, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y así, desde el verso 14 al 26, que lo mediten de tarea por favor, le muestran la maldad que se soltaría en esa tierra, y Dios, a causa de su maldad, proferiría juicios contra ellos. ¿Queremos el juicio o el perdón? Amén. Verso 17, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Concluyendo. Aprendimos sobre la guía y la obediencia. Amén. Si Dios nos guía, necesitamos obedecer. Jeremías fue llamado por Dios, pero consideró demasiado su humanidad, pero después obedeció. Estaba aprendiendo a obedecer. Estaba sintiendo que era un privilegio servir a Dios. Y no le fue fácil. Después que estudiemos otros de sus capítulos, vamos a observar el apego a Dios y hacer las instrucciones tal como Dios se las mandó, sin cuestionar y sin peros. Dios me dio una frase, obedece tan rápido que tu mente no te alcance. Obedece tan rápido que tu mente no te alcance. Dios te dice algo inmediatamente. Pero somos bien preguntones. ¿Y por qué? Usted cállese y obedezca. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Pablo, después de algunos desaciertos, reconoció que Dios lo estaba llamando. ¿Cuántos reconocemos que Dios nos llamó? ¿Quieres ser guiado por Dios? Quita los obstáculos. Quita los obstáculos. Quita todo aquello que te ensucia. Deshazte de ideas, de argumentos. Reconoce tus pecados. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Diga, malo yo, si casi te ves con la aureola acá. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos.
y habla con Dios. Habla con Dios y dile: Señor, me arruinaste. Me arruinaste porque tú entraste en mi corazón y en mi mente. Y me hablaste lo que hay en mí. Oh Dios, no quiero mirar lo que hay en otros, quiero mirar lo que hay en mí. Te pido perdón por este resentimiento, te pido perdón por esta amargura almacenada, te pido perdón por justificarme. Sí, mi Señor, lávame, lávame, lávame más y más. Oh, mi Señor, que sea pronto, pronto, pronto para obedecerte. Sin ti sé que no voy a poder, Señor. Por eso quiero apegarme a ti. Quiero obedecer inmediatamente lo que tú me pides. No importa la humillación, no importa el dolor, no importa. Lávame, Señor, lávame. Dice el Señor, algunos están deprimidos. Y esa depresión nada más es un enojo. Es un enojo y una frustración por no lograr lo que tú quieres. Pero Dios no te lleva a lograr lo que tú quieres, sino lo que Él quiere. Y Dios es santo. Dios es santo. Y no hay mancha en Él. Él vino para perdonar todos nuestros pecados si los confesamos. Sí, Señor. Tu misericordia, Dios. Gracias por tu palabra que nos guía. Gracias por tu palabra que nos endereza. Gracias por tu palabra que arranca todo lo que no es para dejar la tierra preparada para hacer tu voluntad. Gracias, mi Dios, te damos honor, te damos gloria y reconocimiento en todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén.